A los 64 años, pensaba que conocía a mi hijo. Creía sinceramente que, por más distante que se hubiera vuelto, por más que llamara o visitara poco, todavía había una línea que él nunca cruzaría. Estaba equivocada. Mi nombre es Paula Grant. Soy madre, y durante la mayor parte de mi vida, me di mi valor por lo útil que podía ser para mi único hijo, Logan Grant. Incluso después de que su padre falleció, incluso después de que él construyera una vida que parecía no tener espacio para mí, seguí diciéndome la misma mentira en silencio. Él está ocupado, es independiente, todavía te quiere a su manera. Logan nunca fue un niño cariñoso. No corría a mis brazos ni me pedía consejo. Observaba, calculaba. Cuando creció me dije que la distancia significaba madurez, que el silencio significaba fortaleza. Nunca se me ocurrió que el silencio también pudiera significar otra cosa por completo. Hace 3 años, Logan se casó con Vanessa, y desde ese momento sentí que me borraba lentamente. Las fiestas se volvieron breves, las llamadas telefónicas, escasas. Aprendí a no hacer preguntas porque las preguntas hacían las cosas incómodas. Aprendí a aceptar migajas de atención como si fueran generosidad. Luego, una mañana de martes, sonó mi teléfono. Era Logan. Su voz sonaba tranquila, controlada, casi formal. Me dijo que él y su esposa necesitaban salir de la ciudad con urgencia y que la madre de ella estaba en coma tras un accidente grave. Dijo que necesitaban a alguien en quien pudieran confiar para quedarse en la casa y cuidarla, alguien confiable, alguien que no hiciera demasiadas preguntas. Me escuché decir que sí antes de que mi mente pudiera ponerse al día, porque cuando tu hijo finalmente te necesita, no te detienes, no dudas. Te dices que esto es el amor llamándote a casa, y das un paso adelante. Ojalá hubiera escuchado el miedo callado en mi pecho ese día, porque esa llamada no era una petición de ayuda. Era la jugada inicial de un plan que cambiaría mi vida para siempre. Logan siempre había sido cuidadoso con sus palabras. Incluso de adolescente, hablaba como alguien que ponderaba cada frase antes de soltarla. Esa mañana no fue diferente. «Mamá, necesitamos salir de la ciudad por unos días», dijo. «Es urgente». La madre de Vanessa tuvo otro episodio. Los doctores dicen que está estable, pero no puede quedar sola. No había pánico en su voz, ni miedo, solo información entregada con calma, como si leyera de una lista. Te pregunté cuánto tiempo estarían fuera. 4 días, quizás 5, respondió. La enfermera vendrá 2 veces al día. Solo necesitas estar allí por si pasa algo. Debería haber preguntado por qué no contrataron cuidado a tiempo completo. Debería haberme preguntado por qué me necesitaban a mí específicamente, pero en cambio, sentí algo que no sentía desde hace años. Sentí que me necesitaban. En mi mente, esa llamada reescribió la historia que me había contado durante tanto tiempo. Quizá Logan finalmente se había dado cuenta de que la familia importa. Quizá confiaba más en mí que en nadie más. Quizá esa era su forma silenciosa de acercarse de nuevo a mí. Así que hice lo que las madres como yo siempre hacen. Minimicé mis dudas, ignoré la sensación de opresión en mi estómago, aparté la inquietud que susurraba. «Esto no se siente bien», me dije. Las emergencias no vienen con explicaciones perfectas. Cuando tu hijo pide ayuda, apareces. No interrogas, no te proteges, los proteges a ellos». Empaqué una pequeña maleta. Cancelé mis planes. Me dije que era una oportunidad para ser útil otra vez. No me di cuenta de que la utilidad era exactamente la razón por la que me había elegido, y que mi presencia estaba a punto de convertirse en un arma en el plan de otra persona. Llegué a la casa de Logan temprano el jueves por la mañana, con mi maleta de mano y un silencio de responsabilidad que se asentaba en mi pecho. Desde afuera, la casa parecía perfecta. Líneas limpias, césped cuidado, grandes ventanas que dejaban entrar mucha luz. Pero en cuanto entré, lo sentí. El aire era frío, no en temperatura, sino en espíritu. Era el tipo de hogar diseñado para impresionar, no para confortar. Vanessa me recibió en la puerta con una sonrisa cortés, de esas que aparecen rápidamente y desaparecen igual de pronto. «Muchas gracias por hacer esto, Paula», dijo.
La madre ha estado muy tranquila últimamente. Los doctores dicen que está estable, pero no podemos arriesgarnos a dejarla sola. Logan apareció detrás de ella, revisando ya su reloj. Nuestro vuelo sale en 3 horas. La enfermera estará aquí a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde. Todo está etiquetado. Habló como alguien que entrega una tarea, no como un hijo pidiendo ayuda a su madre. Me llevaron por el pasillo hasta la habitación de invitados que habían convertido en un espacio médico. Las máquinas zumbaban suavemente. Una cama de hospital estaba en el centro de la habitación, rodeada de monitores y suministros ordenados cuidadosamente. Ruth Miller yacía allí, inmóvil, con su cabello peinado con cuidado, su rostro pálido y quieto. Parecía menos una persona que sufría y más alguien que esperaba. Vanessa se inclinó cerca de la cama y habló en un tono bajo. No ha estado consciente en meses. A veces le hablaba, pero los doctores dicen que ya no hay conciencia. Mientras lo decía, sus ojos nunca se suavizaron. Ese fue el momento en que algo dentro de mí cambió, porque el dolor generalmente lleva calidez. Lo que vi en cambio fue control. Después de que Logan y Vanessa se fueron, la casa quedó en un silencio antinatural. Sin pasos, sin voces, solo el sonido constante y mecánico del pitido desde la habitación de Ruth, marcando el tiempo de una manera que parecía ominosa en lugar de reconfortante. Permanecí en el pasillo por un largo momento, tratando de sacudir la incomodidad que subía por mi espalda. Luego, no me dije que estaba siendo dramática. La gente en coma no se despierta de repente. Las máquinas no mienten. Los doctores no cometen errores tan grandes. Regresé a la habitación para alinear la manta que se había deslizado ligeramente del hombro de Ruth. Cuando mis dedos tocaron su frente, todo cambió. Sus ojos se abrieron de golpe, no lentamente, no confundidos, sino de par en par y alertas, como si hubiera estado esperando ese momento exacto. Jadeé y retrocedí, con el corazón golpeando contra mi pecho. Sus ojos se fijaron en los míos. «Gracias a Dios», susurró. Su voz era áspera pero clara. Empezaba a pensar que nunca se irían. Por un segundo, no pude respirar. Mis rodillas se sintieron débiles y mis manos temblaban incontrolablemente. «Ruth, ¿estás despierta?», dije. Las palabras parecían irreales al salir de mi boca. Ella se movió ligeramente, haciendo una mueca de dolor. «Ayúdame, por favor. He estado quieta tanto tiempo, mis músculos están gritando». La habitación pareció inclinarse, pero Logan dijo, Vanessa dijo, «El médico dijo que estabas en coma». Ruth soltó una risa amarga y breve. «Oh, Paula», dijo en voz baja, «hay tanto que no sabes». Ella extendió la mano y la apretó con una fuerza sorprendente. «Piensan que estoy inconsciente porque eso es lo que necesitan que todos crean». En ese instante, supe con una certeza escalofriante que había entrado en algo mucho más oscuro que una emergencia familiar, y no había vuelta atrás. Me hundí en la silla junto a la cama porque mis piernas ya no podían sostenerme. Mi mente corría, intentando conciliar lo que veía con todo lo que me habían dicho. Ruth no parecía confundida, no parecía frágil. Sus ojos eran agudos, estaban enfocados y dolorosamente conscientes. «Me están drogando, Paula», dijo en voz baja. «Todos los días, a veces 2 veces al día. Vanessa me pone inyecciones que obligan a mi cuerpo a estar en este estado. Ella dice a todos que son medicamentos recetados, pero no lo son». Negué con la cabeza, incrédula. «Eso es imposible. ¿Por qué alguien haría eso a su propia madre?» Ruth cerró los ojos un momento, como si se estuviera estudiando a sí misma, «porque me están robando todo lo que poseo, y mientras esté en silencio, no puedo detenerlos». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que parecía doloroso. ¿Robando qué? Mis cuentas bancarias, mis inversiones, mi casa. Forjaron documentos diciendo que les otorgué poder mientras supuestamente estaba inconsciente. Ya han tomado cientos de miles de dólares. Las palabras cayeron como golpes físicos. Susurré que Logan nunca haría algo así. Es mi hijo. Ruth me miró con una tristeza que cortaba más profundo que la ira alguna vez podría. «Tu hijo no es quien crees que es»,
Paula, y Vanessa es mucho peor. Ella apretó mi mano. A veces lucho contra las drogas lo suficiente para escucharlos hablar. Piensan que ya no estoy aquí, así que hablan con libertad. Se ríen de lo fácil que ha sido esto. La semana pasada los escuché discutir sobre el momento. Ruth continuó sobre cuándo dejarme ir naturalmente. Abrió los ojos y los fijó en los míos. Están planeando mi muerte. La habitación se sintió sofocante. Apenas podía formar las palabras. ¿Estás diciendo que quieren matarte? Ruth asintió lentamente. ¿Y creo que tú también estás en peligro? El silencio que siguió fue ensordecedor. En ese momento, y algo dentro de mí se rompió. La imagen de mi hijo que había protegido durante décadas se partió por completo. Ya no era una invitada ayudando a la familia. Estaba en medio de un crimen y tenía mucho miedo. Me levanté y caminé por la habitación tratando de calmar el pánico que crecía en mi pecho. Cada instinto me decía que eso no podía ser real, y sin embargo, cada detalle que Ruth compartía encajaba con una claridad aterradora. ¿Cómo sabes todo esto?, pregunté. ¿Cómo pudieron mover dinero sin que firmaras nada? Ruth respiró lentamente. Usaron algo llamado poder de abogado. Forjaron mi firma y dijeron que la había firmado antes del accidente. Con ese único documento, tuvieron acceso a todo. Ella explicó de manera sencilla para que pudiera entender. Una vez que controlaron mis finanzas, no necesitaban apresurarse. Primero probaron el sistema. Pequeños retiros, unos pocos miles aquí y allá. Sin alarmas, sin preguntas. Cuando no pasó nada, se volvieron audaces. Cuentas de jubilación vaciadas, inversiones liquidadas. Mi casa fue listada discretamente en venta bajo la excusa de gastos médicos. Me sentí enferma. El coche nuevo de Logan, las renovaciones en esta casa, los viajes caros que de repente comenzaron a hacer. Asumí que su carrera finalmente prosperaba. Estaba equivocada. Necesitaban testigos, dijo Ruth suavemente. Personas que dijeran que nunca desperté, que no estaba consciente, que no podía objetar. Me miró directamente. Por eso te pidieron que vinieras. La realización me golpeó como agua helada. Mi presencia aquí no era una muestra de bondad, era un seguro. Si algo le pasaba a Ruth, si yo sería la familiar en duelo que confirmaba la historia, la devota suegra que nunca vio signos de conciencia, el escudo perfecto contra la sospecha. Pensé en lo fácil que había sido decir que sí, en lo ansiosa que había estado por sentirme útil. No me eligieron por accidente, me eligieron porque amaba a mi hijo y el amor me hizo ciega. Por primera vez en mi vida, entendí que la lealtad sin verdad no es virtud, es vulnerabilidad. Y estaba en el lugar más peligroso de todos, entre una madre que luchaba por su vida y el hijo dispuesto a quitársela. Ruth cerró los ojos un momento, y cuando volvió a hablar, su voz era firme pero pesada por el cansancio. No planean mantener esto mucho más tiempo. Paula, dijo, los escuché discutirlo antes de irse. Lo llamaban la fase final. Mi pecho se apretó. ¿Qué significa eso? Significa que aumentarán lentamente las dosis hasta que mi respiración se debilite y mi corazón se vuelva irregular. Parecerá que mi cuerpo simplemente se rinde. Una progresión natural, sin alarmas, sin preguntas. Me mareé mientras el peso de sus palabras se asentaba. ¿Van a hacer que parezca un accidente? Sí, respondió Ruth. Y ya han decidido cuándo sucederá. Pronto, dentro de unos días de su regreso. Apreté mis manos juntas, tratando de detenerlas de temblar. ¿Y dónde encajo yo en esto? Ruth me miró con una honestidad dolorosa. Eres la testigo. La madre amorosa que se quedó a mi lado, la que dirá que nunca abrí los ojos, que nunca hablé, que pasé en paz. La garganta se me cerró. Me están usando para borrarte, susurré. Ruth asintió. Saben que confían en ti. Saben que nadie cuestionaría tu palabra, especialmente cuando estás de duelo. Pensé en la voz de Logan por teléfono. Tranquila, controlada, segura. Ya había escrito el final de la historia y me había asignado mi papel sin preguntar. Y si me negaba, pregunté. Ruth vaciló. Ese silencio fue suficiente respuesta. Paula, dijo en voz baja.
Creo que si te conviertes en un problema, encontrarán la manera de sacarte también. En ese momento, el miedo se transformó en otra cosa. Claridad. Esto ya no se trataba de dinero o traición. Se trataba de supervivencia. Y si no hacía nada, una mujer inocente moriría, y mi silencio me haría cómplice. Estaba allí, mirándola mientras mi mente recorría todas las posibles consecuencias. Llamar a la policía, salir corriendo de la casa, fingir que nunca había oído nada de esto. Cada opción conllevaba riesgo, cada opción parecía aterradora. No soy una mujer valiente, Ruth, dije en voz baja. He vivido mi vida evitando conflictos. Crié a mi hijo para mantenerse fuera de problemas, no para enfrentarlos. Ruth volvió a tomar mi mano. Sé que por eso te eligieron. Creen que el miedo te mantendrá en silencio. Sus palabras pesaron en mi pecho. Todavía tienes una opción, Paula. Continuó ella. Puedes irte. Puedes decirles que no puedes manejar esto y alejarte. No te culparé. Imaginé hacer las maletas y conducir a casa, cerrar la puerta, y fingir que esta pesadilla nunca ocurrió, dejando que el sistema manejara lo que sea que venga después. Pero ya conocía la verdad. Aquí no había sistema alguno, solo manipulación disfrazada de cuidado, mentiras disfrazadas de necesidad médica. Si me iba, Ruth moriría. Miré su cuerpo frágil y luego sus ojos, todavía ardientes con conciencia y voluntad. Algo dentro de mí cambió. Si el miedo no desapareció, pero cambió de forma. No voy a darme por vencida, dije lentamente. Si me están usando como testigo, entonces me convertiré en la equivocada. La mano de Ruth se apretó más. Eso es todo lo que necesito porque he estado preparándome para este momento más tiempo del que sabes. Ella respiró con calma. Vamos a exponerlos silenciosa, cuidadosamente y completamente. Por primera vez desde que Logan me llamó el martes por la mañana, ya no reaccionaba. Estaba eligiendo. Y esa elección decidiría quién vivía y quién caía. Nos movimos con cuidado el resto del día, hablando en voces bajas y deteniéndonos cada vez que la casa hacía un sonido. Incluso las paredes parecían escuchar. Ruth me indicó dónde mirar. Había memorizado sus hábitos, sus horarios y sus escondites durante las largas horas. Se vio obligada a mantenerse quieta y fingir que no estaba allí. Empieza en la oficina de Logan, susurró. La gaveta superior detrás de las carpetas de impuestos. Mis manos temblaron al abrirla. Dentro estaban documentos que me revolvieron el estómago, copias de formularios de poder notarial, directivas médicas y autorizaciones bancarias, todos firmados a nombre de Ruth. Las firmas parecían practicadas, no naturales. Cuando las comparé con una tarjeta de cumpleaños antigua que ella había guardado en su cajón de la cama, la diferencia era obvia. Ella practicaba falsificarlas, dijo en voz baja. Hace meses que Vanessa traza mi firma. Dijo que me ayudaba a escribir notas de agradecimiento. Fotografiamos todo y lo devolvíamos exactamente como lo encontramos. Luego estaban los medicamentos, cajas escondidas en el armario del dormitorio, facturas impresas en línea archivadas, sedantes, relajantes musculares y drogas que no podía pronunciar. Ninguna de ellas estaba en ninguna receta legítima. Ella dosifica las dosis más fuertes justo antes de que llegue la enfermera, explicó Ruth. De esa manera, nadie me ve despierta nunca. El descubrimiento más aterrador fue un pequeño cuaderno escondido detrás de una fila de libros de tapa dura. La letra de Vanessa llenaba cada página. Fechas, horas, dosis, observaciones. El sujeto permaneció inconsciente durante 19 horas. Incrementar dosis mañana. Comenzar fase final después del regreso. Me sentí mal al leerlo. Ella había reducido a un ser humano vivo a un experimento. Cuando terminamos, mi miedo se había endurecido en algo más firme. Determinación. Volvimos a poner todo en su lugar, ni una sola hoja fuera de lugar, ni una sola botella movida, porque el momento más peligroso aún estaba por venir. Pensaban que tenían el control, y el control hace que las personas sean descuidadas. Todo lo que teníamos que hacer era dejar que creyeran que estaban ganando, por un poco más de tiempo. Logan y Vanessa regresaron la tarde siguiente como si nada en el mundo estuviera mal.
maletas rodando por el suelo, la risa resonó brevemente por el pasillo. Para cualquiera que los viera desde afuera, parecían una pareja aliviada de volver a casa después de un viaje estresante. Logan me abrazó rápidamente. Gracias de nuevo por todo, mamá. No tienes idea de cuánto nos ayuda esto. Su voz sonaba cálida, familiar, convincente. Vanessa fue directamente a la cama de Ruth, con su rostro ya dispuesto en una expresión de preocupación. ¿Ha cambiado algo?, preguntó suavemente. ¿Algún signo de conciencia? No, respondí con calma. Ha estado muy tranquila. Odio lo fácil que salió la mentira. Vanessa asintió como si estuviera aliviada y de inmediato comenzó a revisar el equipo, ajustando las líneas de la vía intravenosa y tomando notas en una gráfica. Se movía con confianza, como alguien que sabía exactamente lo que hacía. Logan permanecía cerca, haciendo preguntas cuidadosas. ¿La enfermera mencionó algo inusual? ¿Su respiración era estable? ¿Respondió en alguna forma cuando le hablaste? Cada pregunta parecía una prueba. Esa noche, empezaron a preparar el terreno justo como Ruth me había advertido. Logan habló sobre lo impredecible que podían ser las lesiones cerebrales. Vanessa mencionó cómo los médicos los habían preparado para caídas repentinas. A veces los pacientes parecen estables durante meses, dijo Logan en voz baja. Luego todo cambia muy rápido, añadió Vanessa. Solo quiero que estés preparada. Paula, los próximos días podrían ser difíciles. Asentí, haciendo de madre preocupada en mi interior. Contaba cada palabra porque cada oración que decían era otro hilo apretando la red a su alrededor. Creían que todavía era ciega, creían que Ruth seguía en silencio, y esa creencia estaba a punto de costarles todo. Esa noche, la casa se sentía más pesada que antes, como si estuviera conteniendo la respiración. Incluso las luces parecían más tenues, proyectando largas sombras por el pasillo que conducía a la habitación de Ruth. Después de cenar, Vanessa anunció que era hora de administrar los medicamentos de la noche a Ruth. Hablaba con naturalidad mientras preparaba las jeringas, alineándolas con precisión experta. Cada movimiento era tranquilo, controlado y aterrador. «Este podría ser un buen momento para que observes a Paula», dijo, «en caso de que alguna vez necesites ayudar de nuevo». Logan permaneció en la puerta, observándome de cerca. Sus ojos estaban afilados ahora, sin calidez alguna en ellos. Vanessa explicó cada medicamento con un tono tranquilizador. Control del dolor, relajación muscular, ayuda para dormir. Sus palabras eran suaves, pero sus manos contaban otra historia. Midió cuidadosamente, ajustó la dosis y sonrió levemente, como si estuviera satisfecha. Sentí que mi corazón latía con tanta fuerza que estaba segura de que podían oírlo. Cuando se acercó a la línea de intravenosa, Logan habló. «Mamá, tenemos que hablar después de esto sobre lo que pasará a continuación». Mi pecho se apretó. «¿Qué quieres decir?». Él bajó la voz. «Ruth no va a durar mucho más. Y cuando pase, necesitaremos que nos ayudes a explicar las cosas, sin confusión, sin dudas». Vanessa hizo una pausa y me miró. «¿Quieres ayudarnos a hacer lo correcto, verdad?». La amenaza era clara, incluso sin palabras. Asentí lentamente. Por supuesto. Por dentro, cada instinto gritaba. Vanessa levantó la jeringa hacia el puerto de la intravenosa. Este era el momento del que Ruth me había advertido. El punto sin retorno. Me acerqué más a la cama y dije suavemente, «Me gustaría tener un momento con ella primero». Logan dudó, luego asintió. «Tómate tu tiempo». Me incliné, tocando la mano de Ruth como si dijera adiós, y susurré una palabra ahora. La habitación estaba a punto de cambiar para siempre. Los ojos de Ruth se abrieron de inmediato, no lentamente, no con debilidad. Se sentó con una fuerza que hizo que el color se fuera del rostro de Logan. Vanessa gritó y soltó la jeringa, rebotó en el suelo, derramando su contenido como agua que ya no podía ahogar la verdad. «Hola, Vanessa», dijo Ruth con calma. «Pareces sorprendida». Logan retrocedió tambaleándose. «Esto no es posible. Estás confundida. Tienes daño cerebral». «¿Soy Ruth?», respondió con serenidad.
Ella alcanzó el mesita de noche y tomó un pequeño dispositivo de grabación. Entonces quizás puedas explicar esto. Presionó un botón. La habitación se llenó con la voz grabada de Logan, claramente y sin duda alguna. Ruth va a morir esta semana, y mi madre nos ayudará a asegurarnos de que nadie cuestione eso. Vanessa se desplomó en una silla, con las manos temblando. La boca de Logan se abrió, pero no salió ningún sonido. Tenemos todo, continuó Ruth. Los documentos, los medicamentos, el diario, cada palabra que dijiste cuando pensaste que no podía oírte. Sentí lágrimas arder en mis ojos, no por miedo, sino por liberación. Antes de que cualquiera de los dos pudiera moverse, hubo un golpe fuerte en la puerta principal, seguido de otro. «¡Policía! ¡Abran la puerta!». Logan cayó de rodillas. Vanessa sollozó, y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, el poder en esa casa cambió por completo. El silencio ya no les pertenecía a ellos. La casa se llenó de voces y pasos pesados mientras los oficiales se movían rápidamente por cada habitación. Logan y Vanessa fueron separados con esposas y les leyeron sus derechos mientras miraban al suelo, incapaces de mirarnos a ninguno de los dos. Logan repetía las mismas palabras una y otra vez. «Esto es un malentendido. Ella está confundida. Mi madre también está confundida». Nadie los escuchó. La evidencia hablaba más fuerte que cualquier cosa que pudiera decir. Los documentos falsificados, los medicamentos ilegales, las grabaciones, el diario, todo estaba allí, claramente expuesto a la vista. Cuando se llevaron a Logan, él se volvió y me miró. Sus ojos estaban llenos de ira y de algo más que no reconocí como amor. «¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propio hijo?», preguntó. Yo mantuve la mirada tranquila. «Dejaste de ser mi hijo en el momento en que decidiste que otra vida humana era desechable». Vanessa no dijo una palabra mientras la sacaban de la casa. Más tarde, supimos el peso completo de los cargos: abuso a ancianos, fraude financiero, conspiración para cometer asesinato, cada uno con años que sumarían décadas tras las rejas. El dinero que robaron fue congelado y devuelto. La venta de la casa fue revertida. Todo lo que intentaron borrar fue restaurado. La justicia no llegó en voz alta, llegó de manera exhaustiva y permaneció. La casa se sintió diferente una vez que se fueron, no vacía, sino en paz, como si algo venenoso finalmente hubiera sido eliminado del aire. En las semanas siguientes, la recuperación de Ruth sorprendió incluso a sus médicos. Una vez que los medicamentos desaparecieron de su sistema, su fuerza volvió de forma constante. Hablaba con claridad, recordaba todo y recuperaba el control de su vida poco a poco. En cuanto a mí, tuve que llorar a alguien que todavía estaba vivo. Soltar al hijo que pensé que había criado fue más difícil de lo que esperaba. No hubo funeral, ni ritual, solo la tranquila realización de que el niño que amaba ya no existía en ninguna forma que importara. Ruth y yo pasamos mucho tiempo juntas durante ese periodo, hablando, sentadas en silencio, aprendiendo a respirar otra vez sin miedo. Estábamos unidas por algo más profundo que las circunstancias. Ambas habíamos sido subestimadas, controladas, reducidas a roles que otros pensaron que aceptaríamos. 6 meses después estábamos de pie, lado a lado, en el borde de un acantilado ventoso con vista al océano. 2 mujeres que habían sobrevivido a la traición y se negaban a ser enterradas por ella. Por primera vez en años sentí ligereza, no porque todo fuera perfecto, sino porque todo era honesto. La sanación no significa olvidar, significa elegirse a uno mismo después de que alguien más intentó borrarte. Y esa decisión cambió todo. La gente suele preguntarme qué duele más, la traición o el miedo. La verdad es que ninguno de los dos. Lo que más dolió fue darse cuenta de lo fácilmente que se puede usar el amor en tu contra cuando te enseñan que la lealtad significa silencio. Cuando crees que ser un buen padre significa nunca cuestionar a tu hijo, incluso cuando tus instintos están gritando. Aprendí algo demasiado tarde, pero lo aprendí completamente. El amor no requiere ceguera. La familia no excusa la crueldad, y el silencio no te hace noble cuando protege el daño.
Si hubiera ignorado ese momento en que Ruth abrió los ojos, si me hubiera dicho que no era mi lugar para interferir, una mujer inocente estaría muerta y viviría con esa verdad para siempre. Elegir hablar me costó a mi hijo, pero elegir el silencio me habría costado mi alma. A los 64 empecé de nuevo, no con arrepentimiento sino con claridad. Aprendí que la valentía no es ruidosa. A veces, es solo una persona que decide decir que esto está mal y se niega a dar un paso a un lado. Si estás viendo esto y algo en tu vida se siente mal, confía en ese sentimiento. Si alguien te dice que te calles por el bien de la familia, pregúntate a quién está protegiendo ese silencio. Y si te encuentras en una encrucijada entre comodidad y verdad, elige la verdad incluso cuando sea aterrador, porque la paz construida sobre mentiras nunca dura. Si esta historia te conmovió, dime en los comentarios desde dónde estás viendo y qué habrías hecho en mi lugar. Dale like, comparte y suscríbete si quieres más historias sobre la fuerza silenciosa y la justicia ganada a pulso. Algunos finales te rompen, otros finalmente te liberan.